Durante la Edad Media, los castillos estuvieron de moda, eran imprescindibles. Al principio, cuando los unos iban hacia allí, pues claro, los otros también. Más tarde vendría la Reconquista, donde se repitió la historia, pero al revés. Fue un tiempo repleto de peleas, conquistas y reconquistas, asedios y defensas. Se ve que hacían mucho ejercicio, de riesgo, por supuesto, que tenía el premio del castillo para el ganador. Los reyes, como no tenían ejército propio, dependían de los señores feudales que les servían y se servían del pueblo prácticamente esclavo. Conforme pasaron los años y los siglos, a veces los amigos dejaron de serlo y el enemigo, en vez de los musulmanes, que ya no eran tan fieros, podía ser el rey cristiano vecino, el de Castilla o el de Navarra o el señor de las tierras de al lado. A ver, una pregunta. ¿Cuál fue la época dorada de los castillos? El Jurásico, la Edad Media o las rebajas de verano. La Edad Media. Los castillos servían para defenderse y atacar, controlar el territorio y sus gentes, obtener riquezas, demostrar quién mandaba. Hoy nos cuentan nuestra historia y también la de las gentes que vivieron entonces por aquí. Gentes como Mohamed, soldado de las tropas de Al-Muqtadir, rey de Saracusta. Está de guardia en el castillo-palacio de la Aljafería, levantado por su señor para mayor gloria de Alá y para su propio placer. Como Beltrán, caballero templario que ha vuelto de Tierra Santa y está en la sede de su orden, el Castillo de Monzón. Un castillo que seguirá funcionando hasta el siglo XX, aunque los templarios sean ya historia. ¿O no? Como Pedro, nacido en 1328 en el castillo de Illueca. Juega alegre el segundo hijo de los varones. Su futuro aún está por escribir. Será un futuro de alegrías, luchas y fracaso, el futuro de Benedicto XIII, el Papa Luna. Como Pier Maria Baldí, arquitecto y pintor de la corte toscana. Acompaña en 1668 a Cosme III de Médicis en su viaje por España y refleja en detalladas acuarelas los lugares que visitan. Daroca, con su cinturón amurallado, castillos y otras edificaciones singulares serán objeto de su pincel. Como José Galarza, soldado carlista que desde las murallas del castillo de Alcalá de la Selva contempla la singular belleza de estos agrestes paisajes de la Sierra de Gúdar, cerca del cielo a más de 1500 metros de altura, al lado del cielo y tan cerca de las armas, piensa José. A ver, otra pregunta. ¿En qué castillo rodó Ridley Scott la película El Reino de los Cielos? En el de Monte Aragón, cerca de Huesca. ¿En el de Loarre? ¿O en el de Naipes? El de Loarre, Huesca, que surge impresionante como un brote natural de la montaña en medio de un paraje fiero y extraordinario, formando el conjunto románico de este tipo más importante de España. ¿Queréis dar un paseo por nuestros castillos? ¡Pues vamos! Alquézar, la fortaleza en árabe. Este castillo colegiata se eleva sobre un imponente roquedo rodeado por el río Vero, mirando a la Sierra de Guara en el Somontano Oscense. A sus pies se despliega la hermosa villa medieval. El castillo de Trasmoz. Adaptado al paisaje en el Somontano del Moncayo.
De él nos han llegado leyendas de brujas y aquelarres, algunas recogidas por Gustavo Adolfo Bécquer. El de Ainsa domina desde una meseta la confluencia del Cinca y del Ara. Junto a él, el pueblo nos ofrece un evocador conjunto medieval de cuidados edificios, una grandiosa plaza porticada y una colegiata románica. En Mora de Rubielos, su castillo, que fuera fronterizo entre Aragón y Castilla, constituye un magnífico ejemplo de castillo-palacio de estilo gótico. En Albarracín, su castillo, encaramado a una peña, y la impresionante cortina de murallas que trepa la montaña forman un conjunto fortificado que resalta una villa rebosante de lugares de gran belleza e interés cultural y urbanístico, rodeado de un escenario paisajístico seductor. El de Valderrobres se eleva como obra espléndida de la arquitectura civil gótica aragonesa, acompañado encima de una loma por la iglesia de Santa María, también gótica. Desde allí observa el conjunto urbano, genuino y encantador, recostado sobre la ladera. El castillo de Sádava, levantado en el siglo XIII, y la villa, por entonces a sus pies, estuvieron en la frontera con Navarra, por lo que fueron objeto de disputa entre navarros y aragoneses. El de Peracense se eleva en el extremo de un espolón rocoso de rojizo ródeno, piedra de la que está hecho el castillo. Al verlo, se siente el significado de la palabra fortaleza. Conocer nuestros castillos nos ofrece dos regalos: aprendemos nuestra historia y disfrutamos de nuestro territorio. En su interior, cada castillo nos brinda momentos del pasado de Aragón. En su exterior, cada uno disfruta de un paisaje especial, de un entorno único. ¿Qué esperáis? ¡Animaos y venid a verlos!